Muy buen día y bienvenido a tu clase número 18 de Aprendiendo Inglés Fácil y Práctico con José Oñate. Preguntas y respuestas. Do, did y does. Do, does y did tienen ciertas características las cuales son muy importantes para tu entendimiento y esas te las voy a dar a continuación. Lo primero que debemos saber es que do, does y did no toman ningún significado a la hora de preguntar, es decir, no significan nada, ¿ok? Segundo, me sirven para indicar o saber si una pregunta está en presente, pasado o en tercera persona, ¿ok? Y por esto son llamados auxiliares. Excelente. De pronto puede ser un poco difícil ahora, pero verás que al transcurrir del video todo va a ser muy claro para ti y va a ser muy fácil y vas a dominar el tema, ¿ok? Primero te doy las pautas y después verás cómo lo haces por tu propia cuenta. Ahora empezamos por do. ¿Qué debemos saber de do? Que se utiliza cuando la pregunta está en tiempo presente, ¿ok? Segundo, se usa solo con los pronombres I, you, y they, es decir, los que no son tercera persona. Como hemos venido trabajando desde el primero de mis videos, aquí está una fórmula y como nos ha dado muy buenos resultados, seguimos trabajando de esta misma manera. Entonces, primero tenemos el do, ¿cierto? Después del do colocamos el pronombre o el sustantivo, ¿ok? Si no entiendes esta partecita de aquí, vete a la clase 1.1 en donde explico la relación que hay entre un pronombre y un sustantivo. Luego viene el verbo. Es muy importante resaltar que el verbo está en su estado o forma natural, ¿ok? Es decir, que no lleva una S, no lleva una ES al final, tampoco va en pasado, ¿sí? O sea, el verbo en su forma natural. Y por último, bueno, casi por último, el complemento. Ya saben que es un complemento. En el transcurso de mi video siempre lo hemos visto. Si no, aquí vas a saber qué es. Y ahora sí, por último, le colocamos el signo de interrogación. Así se hace y se forma una pregunta en inglés. Entonces vamos a ver en un pequeño ejemplo. Si queremos decir, ¿quieres esta pizza? Esta oración está en forma afirmativa, ¿cierto? Yo no sé por qué hay personas que escriben, ¿quieres esta pizza? Y resulta que están preguntando y no le colocan el signo de interrogación. Cuando no hay signo de interrogación significa que es una oración afirmativa, ¿ok? Entonces, ¿cómo colocamos esta oración en inglés? Ya lo debes saber, exacto. You want this pizza. Excelente. Entonces, si queremos decir, ¿quieres esta pizza? En pregunta, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar lo mismo, ¿sí? You want this pizza. Pero, ¿qué le debemos agregar? Exacto, el do. ¿Sí? Mira tus apuntes y verás que desde el primer apunte que tomaste todo tiene sentido, ¿ok? Primero, el do no tiene ningún significado. Segundo, me sirve para saber que la pregunta está en tiempo presente, ¿ok? Cada vez que tú veas el do empezando, ya sabes que está en tiempo presente la pregunta. Y por último, lo utilizamos con el you, ¿cierto? Es decir, que no está en tercera persona. Bueno, espero que esté todo claro. Y algunos preguntarán, pero profe, ¿y la fórmula? La fórmula simplemente está aquí. Primero el do, luego
el pronombre o sustantivo, ¿sí? Aquí está, segundo, primero. Tercero, el verbo en su forma natural, porque want es querer en su forma natural. Ven que no está ni en pasado y no tiene ni modificaciones, ¿cierto? Cuarto, this pizza, que es el complemento, que es lo que tú quieres. Y quinto, el signo de pregunta. Todo muy fácil, ¿cierto? Si ves que todos tus apuntes concuerdan. Muy bien, ahora seguimos. ¿Cómo hacemos para responder a una pregunta? Simplemente, si es afirmativo, tú respondes yes, I do. No te confundas con esta I do, ¿sí? Simplemente es una forma política de responder o formal. Y no tiene ningún significado. ¿Recuerdan que habíamos dicho que cuando el do es auxiliar no tiene ningún significado? Entonces podríamos decir que todo esto significa solamente sí. ¿Ok? Pero ¿por qué respondemos con el do? Porque nos están preguntando con el do. ¿Ok? ¿Y por qué respondemos con el I? Porque si te están preguntando a ti, ¿do you want this pizza? Tú respondes yes, I do. O sea, sí, porque soy yo el que estoy respondiendo sí, me gusta. ¿Ok? ¿Cómo hacemos ahora para responder de forma negativa? Decimos no, I don't, es decir, no, no me gusta. Y ojo que es lo mismo si decimos no, I do not, ¿cierto? Porque esto es una forma más larga de responder y esto es la contracción. Ya lo vimos en las clases anteriores. Ahora continuamos con el does. Se utiliza cuando la pregunta está en tiempo presente. Se usa solo con los pronombres he, she, and it. Es decir, aquellos que están en tercera persona del singular. Y es importante notar que el does toma cualquier cambio que haría la tercera persona al verbo. ¿Cómo así? Ya lo vamos a ver aquí más adelante. Ahora trabajaremos con esta fórmula. Es la misma fórmula del do, sino que aquí tiene el does. ¿Ok? Ya saben cómo funciona. Continuamos. Él quiere esta pizza. ¿Cómo decimos él quiere esta pizza? Muy fácil, ¿cierto? Espero que ya lo hayas hecho, porque continuamos. He wants this pizza. Espero que no se te haya olvidado la S. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo preguntamos él quiere esta pizza? Bueno, igual que con el do, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos lo mismo, ¿cierto? He wants this pizza. Sino que agregamos ¿qué cosa? El does. Muy bien. Si esto lo pasamos a la fórmula, vemos aquí que todo concuerda, ¿cierto? Complemento, todo más el signo más. Pero ¿qué pasa? Aquí dice en su fórmula que el verbo tiene que estar en su forma natural, ¿cierto? Tiene que estar en su forma natural. Es decir, que no tiene ninguna S, ni está en futuro, ni en pasado, ni ing, ni nada. ¿Ok? Solamente el verbo en su forma natural. ¿Por qué? Porque este does recoge a esta S. ¿Ok? Por esta razón es que tenemos este does. Entonces, al yo poner este does, esta S se va para acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que se le quita. Entonces sería does he want this pizza? ¿Cierto? Muy bien. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Yes, he does, ¿cierto? Sí, él sí. Lo único que hacemos aquí es que colocamos primero el pronombre y luego colocamos el does. ¿Ok? Y segundo,
si queremos responderlo de forma negativa, no, he doesn't, o no, he does not, que es lo mismo, ¿ok? No te confundas con esto, solamente es una forma de responder. Muy bien, y así hemos terminado la primera parte de esta clase número 18. Te recomiendo que veas la clase 18.2, que va a estar muy interesante, ¿ok? La encuentras así, tal cual como está aquí, ¿ok? 18.2. Entonces, sin más nada que decir, muchísimas gracias. Nos vemos en mi próximo video y recuerda seguirme así en la red social, ¿ok? Comenta cualquier cosa y suscríbete a mi canal. Chao, chao.